Hola queridos amigos, estamos ante una semana muy importante aquí en el Perú porque el domingo vamos a tener la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y tenemos un candidato que representa el comunismo y tenemos una candidata que para muchos representa la corrupción. Y muchos están pensando qué hacer. La Biblia dice que busquemos lo mejor de la ciudad. Eso es nuestra tarea como cristianos. Por eso no puedes votar en blanco o viciado o no votar para nada o algo por el estilo. Porque tu tarea es buscar lo mejor de la ciudad. Hay muchos que están diciendo, bueno, si todo el 66% vota en blanco, no va a suceder. Y otra vez, Dios te dice que tú tienes que buscar lo mejor de la ciudad. Y la segunda cosa que tiene que ver con el mejor de la ciudad, comprobado. Yo vengo de un país donde la mitad del país vivía bajo ese gobierno comunista y te puedo asegurar que cuando se cayó el muro todo el mundo estaba feliz de por fin estar libre, de por fin poder hacer su fe, realizar su fe, poder crear, poder estar. Y los experimentos acá en Latinoamérica nos muestran, tanto en Bolivia como en Venezuela, que el comunismo acá o bolivianismo tampoco no funciona. Algunos dicen, no, pero Castillo no es comunista. Sí, pero su plan de gobierno lo es. Por eso, este domingo tú tienes que elegir si quieres lo mejor para la ciudad o que quieres creer a un encantador de serpientes que sabe hablar bien, que sabe tocar esas partes tuyas donde tú estás herido, donde tú has sufrido, donde a ti te han tratado mal, donde a lo mejor en tu familia han sufrido el gobierno del padre de la otra candidata. Yo no sé dónde tú estás parado, pero hay una cosa que quiero que tengas en claro. Esta semana es semana de orar, pero tampoco, Señor, elige tú aquel que tú quieres. No, Dios está hablándote a través de tus líderes, a través de tus pastores. No puedes elegir al comunismo. Si nosotros elegimos al comunismo, Dios va a decir, bueno, eso es lo que ustedes querían. Pasó en el Antiguo Testamento. El pueblo quería un rey y Dios le dio a Saúl, que al final fue un fracaso total y los llevó a la ruina. No sé si tú entiendes lo que estoy diciendo, pero creo que esta semana es semana de oración. Es semana de orar para que la idea del comunismo desaparezca del Perú. Ya hemos visto las primeras consecuencias. El dólar a 3.84, el aceite a 9 soles en lugar de 4 y todos los precios subiendo. ¿Por qué? Porque ya se ha creado una inseguridad de lo que va a pasar. Por eso creo que es muy, muy importante que esta semana estemos orando los 10 minutos en la mañana, los 10 al mediodía, los 10 en la noche. Y en una de esas vamos a hacer algo todavía el próximo viernes en la noche. Pero la realidad es que necesitamos y Dios necesita que tú te pares por tu nación para que esta nación Perú no sea una nación comunista. En eso estamos de acuerdo todos los pastores o la mayor parte de los pastores acá en el Perú, que no han sido comprados, que no se le ha dado plata para que voten por algún candidato. Yo no soy fan de la candidata que se enfrenta con la idea comunista. Pero hay una cosa que estoy seguro. En el comunismo la vamos a pasar mal, especialmente como cristianos, pero no solamente como cristianos, sino como país. Y es nuestra responsabilidad de evitar eso. Así que yo te invito a prepararte esta semana para elegir bien el próximo domingo. Descansa un poquito,
pero ya no se ofreció, así que no me quedó otra que preguntarle al Señor, ¿qué quieres que predique? Y el Señor de inmediato me habló de la conciencia limpia y del poder de la conciencia limpia y del poder de que eso tiene para la vida de cada uno de nosotros, de los grandes y de los chiquitos. Porque eso es para Danielita, que es la más pequeña, creo, y para Milagros, que es la más grandota, ¿verdad? Pero también es para todos los... ¿O Angie es más grande? No, Milagros es más grande. Pero Angie está ahí, pisándole los talones, ¿verdad, Angie? En esos días, en realidad estaba pensando bastante sobre ese tema. Porque también, como todos ustedes ya saben, se nos metió el COVID en la casa. Y anduvimos, la verdad, milagrosamente bien. Nuestros amigos en Paraguay están sufriendo más o menos como nosotros. Hay uno o dos que están con un poquito más de síntomas, los otros están muy bien. Pero se metió en la casa y lo primero que me escribió el pastor Jobs de Alemania fue: revisen si hay alguna puerta abierta, porque si por 15 meses pudimos estar invictos, ¿por qué ahora eso? Yo dije, la única razón que veo es que las vacunas están lejos y estamos inmunizados casi todos. Algunos no formaron anticuerpos, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, eso es, tenemos que ver qué hacemos con ellos. Pero la realidad es que me di cuenta que, porque para ustedes que nos están viendo por internet, lo dije aquí en la casa dos veces un sábado, después de la reunión, que cada uno se revise. Y me sorprendí porque no es nuevo, digamos, que nos revisemos. Pero cada vez que dije que se revisen, la mayoría bajaba la cara y el rostro se oscurecía. Y era como que le estoy insultando, le estoy sospechando. Algunos no me podían sostener la mirada. Y uno decía, ¿pero qué está pasando? ¿Estamos llenos de gente rara o qué está sucediendo? Parece ser que es un problema tener que enfrentar una falta o tener que enfrentar una situación o un pecado y preferimos mantenerlo oculto o intentamos de no hablar del mismo. Como que con eso no ha sucedido. ¿No te parece también que la sensación es que cuando no se le dice y no se habla, a lo mejor nadie se da cuenta? No ha pasado. Pero no es real porque sí ha pasado. Y no es real porque Dios sí lo vio. Y no es real porque el Espíritu Santo también lo vio. Pero creo que es muy importante que nosotros entendamos que Jesús no solamente vino para sanarnos de la intolerancia a la lactosa, me quedó, o para prosperarnos, sino la cosa mayor que Él logró por nosotros fue el perdón de nuestros pecados. Lo más importante que Jesús ha hecho no es que nos sanó de nuestras enfermedades, que nos liberó de nuestras ataduras o de nuestros problemas. Lo más importante es que Él vino para perdonar nuestros pecados. En Jesús, si tú vienes con la actitud correcta, siempre, dilo conmigo, siempre encontrarás perdón. Siempre encontrarás perdón. Siempre y cuando vienes con la actitud correcta. Hemos hablado de eso ya varias veces. No es cuestión de que, bueno, perdón, Señor, y ya está, y sigo mi camino. Sino el arrepentimiento tiene que ver con ¿qué? Con pedir perdón y cambiar de dirección. ¿Se acuerdan? De vivir de otra manera.
La otra cosa que creo que es importante que entendamos, y los chicos también, es que Dios sí lo ve. Y las cámaras también. Las cámaras que tenemos en la casa. Que los chicos están todos asustados. Que hay cámaras por todo lado que se puede ver. El pastor en su casa, en la computadora, ve todo lo que sucede. Pero Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y estas cosas quedan pendientes y quedan colgados en nuestro historial. Hasta se rima, hasta el día del juicio final. Acordate que algún día va a llegar, que Cristo va a venir y todo lo que no está cubierto con la sangre de Jesús, o sea, todo lo que no está en la luz ha sido perdonado, queda colgado ahí. Hay gente que dice que va a haber pantallas gigantes y cuando tú te tienes que parar frente a Jesús o a Dios, Dios lo va a mirar a Jesús y le va a preguntar, ¿y este? Y Jesús va a decir, lo conozco. Vamos a ver. Y en una pantalla gigante visible para todo el mundo, hoy se puede imaginar por internet, ¿no? Se ve toda tu vida. Se ve todo. Y todo está grabado. Lo único que no se ve es lo que fue borrado por la sangre de Jesús. El video va a ser así, se va a ver a Alex y se va a ver un pedazo de sangre y se va a ver a Alex y se va a ver un pedazo de sangre y se va a ver a Gloria, no junto con Alex obviamente, y un pedazo de sangre y se va a ver a Aldamir, no junto con Gloria obviamente, con un pedazo de sangre. Todo lo que has confesado, todo lo que has sacado a la luz va a quedar rojo, nada más. ¿Cómo sería si cuando ponen tu película lo único que se ve es rojo? Lo único que se ve es rojo. Hay gente que dice que así más o menos va a ser. Yo no tengo idea. Pero lo que sí quiero es sacar todo lo que pueda dañarme hoy o en el futuro de mi vida. Todo lo que pueda quedar colgado, que me pueda hacer daño hoy o en el futuro, que esté fuera de mi vida. Y eso no es vergonzoso, porque todos venimos con las mismas vainas. Algunos más, algunos menos. Yo no soy intolerante a la lactosa, pero tengo otras cosas. Pero ese no es un pecado, aparte de ser intolerante a la lactosa. Entonces, yo me puse a pensar, ¿cómo sería cuando todo es rojo? Así es cuando tu conciencia está limpia. ¿Cómo es eso de la conciencia? Yo encontré una explicación interesante. Imagínate que estás en un desierto, arena alrededor, donde mira el ojo, arena. Arena, 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 arena y al fondo, arena. Si no tienes un mapa, si no tienes un Waze, no sabes a dónde ir. Tu conciencia, ¿sabes qué? Es tu Waze personal. ¿Sabes qué es Waze? Waze es una aplicación que tienes en el celular que para llegar aquí nos decía que demos vuelta donde estábamos, porque estaba todo trabado. El Waze tiene las mapas de todo el mundo, las calles de todo el mundo, es un invento israelí, y te ubica en el sitio donde tú estás y te dice por dónde tienes que ir para llegar más rápido y te dice la hora a la que llegas. Conciencia es algo como tu brújula, como tu mapa para los viejos. Cuando antes salíamos para ir a Italia o para ir a Francia, necesitabas a alguien al lado con un mapa grande
y te decía, no, ahora vamos por acá y después por ahí y por allá, y tenías que comprar y a veces no tenías justo el mapa que necesitabas, no lo tenías. Lo peor eran los de las ciudades grandes. Por ejemplo, el de Berlín era un libro así de grueso, con todas las calles chiquititas y tú tenías que doblar vuelta. De París ni hablar. Y uno daba vuelta y vuelta hasta que encontraba la cosa. La primera vez que yo anduve con un Waze, hace muchos años, que Gunther, el abuelo Gunther, le habían destrozado el auto y el taller le dio un Mercedes de esos 300, un carazo. Y ese tenía eso. Tenía un CD atrás con el mapa de Alemania y tenía un sensor que te ubicaba a ti en las mapas que estaban en ese CD. Y nosotros, Carlos y yo, lo usábamos para ir a Berlín, que son como 8 horas de viaje, y nos llevó a la casa del pastor. El número, ingresamos la calle, el número, y en la puerta del pastor nos dejó. Y de ahí teníamos que ir a predicar a otro sitio, y nos dejó en la puerta de la iglesia. Y te decía, a la derecha, a la izquierda, ahora a 5 kilómetros para acá, a 500 metros para allá. Así es como hace el Waze hoy. Eso es tu conciencia. Es la brújula que te dirige y te dice por dónde ir. Conciencia es algo que Dios nos dio para poder guiarnos y para saber qué hacer. Conciencia en griego, la palabra que se usa en el griego, es saber de uno mismo. Interesante, ¿no? Saber de uno mismo. La conciencia te conoce. Tu Waze te conoce. Sabe dónde están los golpes. Sabe dónde están los huecos en el mapa. Lo que uno sabe de uno mismo que nadie más a lo mejor sabe. Por eso, el Waze en primera instancia, la conciencia en primera instancia es una cuestión de guía personal. Es una cuestión de guía personal. ¿Qué quiero decir con eso? Puede ser que yo puedo hacer cosas que tú no puedes hacer porque tu conciencia no te lo permite. Ejemplo, que se usa mucho. Mi conciencia no me advierte que no puedo tomar una copa de vino. Pero hay gente que viene de una familia donde hubo alcoholismo y golpes y gritos y peleas. Y para ellos tomar una copa de vino es complicado. Porque su conciencia le dice, ojo, hay un camino ahí que está peligroso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para dar un ejemplo. Tu conciencia no es la mía. Tu conciencia es tu Waze personal. En 1 Pedro 3:16, en la segunda parte dice, mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. O sea, tener la conciencia limpia significa que yo puedo vivir una vida recta. Una vida como corresponde, como le agrada al Señor. Pero para eso la conciencia tiene que ser limpia. Y no a veces, acá dice, mantengan siempre limpia la conciencia. O sea, no es una cuestión que de vez en cuando. Ahorita se lo voy a explicar qué significa eso. Y como todos sabemos, hasta los más chiquitos, hasta Danielita lo sabe, que es la más chiquita, hay una vocecita, Daniela, ¿de verdad? Que cuando quieres hacer algo que sabes que no debes, hay una vocecita dentro tuya que dice, no lo hagas, no lo hagas. Pero tú puedes pasar por encima de esa voz. ¿Verdad, Cristian? Sí, ¿no? Tú puedes pasar encima de esa voz, ¿verdad, Jaisel? Aunque tú sabes que no debes,
hay una vocecita que dice, no lo hagas, tú lo puedes hacer igual. Ejemplo en Génesis 3. Eva sabía exactamente, no hay que comer de ese árbol. Lo sabía. Y había una vocecita dentro de ella que decía, no comes de ese árbol. Pero había una serpiente ahí afuera y decía, hacelo, es rico. Y vas a ser como Dios. Y vas a saber la diferencia entre el bien y el mal. Prueba. Mira qué rica que se ve esa fruta. Y comió. ¿Y cuál fue el resultado? En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse y se escondieron. Cuando tú pasas por encima de tu conciencia, la primera reacción siempre es esconder. Porque tú sabes. Te dije, es tu conciencia. Tú sabes cuando metes la pata. Yo creo que la mayoría de nosotros no podemos decir, ay, no sabía. Tú sabes. Job, por ejemplo, es un ejemplo diferente. Job 27:6 dice, insistiré en mi inocencia sin vacilar, porque mientras viva, mi conciencia estará tranquila. De Job se dice un montón de cosas, pero Job soportó de todo. Y eso sin haber visto a Dios realmente como Dios es. Pero él podía decir, mi conciencia estará tranquila. Otro ejemplo, 2 Samuel 24:10. David hace algo que Dios le dijo que no haga. Un censo. No sé por qué Dios no quiso que haga un censo. Pero Dios le dijo, no lo hagas. Y él lo hizo igual. Y dice, después de haber levantado el censo, a David le comenzó ¿a qué? A remorder la conciencia. ¿Te conoces eso? Cuando llegas a la cama en la noche, remorder, ¿te acuerdas? Y le dijo al Señor, he pecado grandemente al haber cometido el censo. Señor, te ruego que perdonas mi culpa por haber cometido esa tontería. David se dio cuenta porque su conciencia no lo dejó tranquilo y comenzó a hacer los pasos correctos a seguir. Lo más tremendo, ¿sabes qué es? La conciencia no solamente funciona con los cristianos. La gente ahí afuera, aunque no parece, Romanos 2:14 y 15 dice, aún los gentiles quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto o por conciencia le obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Ejemplo, en el tráfico, aún un no cristiano, cuando pasa en rojo por el semáforo, se le prende una lamparita. Y si lo confronta, se enoja rápido. ¿Te has dado cuenta? Y yo no hice nada. Es la primera reacción. ¿Por qué? La primera reacción fue la misma que Eva y Adán. Tengo que cubrir, tengo que tapar, porque me doy cuenta que estoy haciendo mal. Su propia conciencia, dice ahí, les indica lo que es correcto y lo que no. La conciencia del cristiano está obligado y atado solo por lo que la Biblia manda o prohíbe, o por lo que se puede legítimamente deducir de un principio bíblico. Por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, creo que la Biblia prohíbe cualquier forma de baile y sin embargo me voy a bailar el sábado por la noche? ¿Es un pecado? Sí. Porque es tu guía personal y tú la estás rompiendo. Si tú tienes convicción que es pecado y vas a bailar, estás haciendo mal. ¿Se entiende lo que digo?
O imagínate, vas a la casa de un vecino y ves una billetera tirada en el suelo. Rápidamente tomo el dinero de la billetera pensando que la cartera es de mi vecino. Lo robo. Más tarde me doy cuenta que era mi propia billetera, que se me había caído. ¿Soy igual culpable del robo? Sí, porque mi intención fue otra. Y mi conciencia me va a insistir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si hacemos algo que creemos que es pecado, incluso si estamos mal informados, somos culpables del pecado. Pero hay un problema. No siempre la conciencia es confiable. Pablo lo dice así en 1 Timoteo 4:2. Tengo 3 traducciones diferentes. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Estas personas son hipócritas y mentiras y tienen muerta la conciencia. Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada, dice la traducción del lenguaje de hoy. Cauterizado, ¿qué es eso? Cerrado. Impenetrable. Y ahí tenemos un problema. Hagamos algo. Júntate con alguien que tienes al lado y pónganse los 2 dedos, apriétense los 2 dedos así, pero con fuerza. Y ahora hagan, cada uno haga así. Así. Fíjense el sentimiento, ¿cómo es? Es diferente, ¿no? De un lado se siente diferente que el otro, ¿verdad?